¿Cuánto subirá el salario mínimo? Bienvenidos a Preguntas Incómodas de la Brújula, CCM. Se acerca la fecha en la cual el gobierno, los gremios y los sindicatos se sientan a concretar el salario mínimo que regirá el siguiente año. La dinámica siempre es la misma. El Banco de la República tiene una inflación proyectada. Los sindicatos dicen que el incremento así es muy bajo. Los empresarios dicen que si dan lo que piden los sindicatos, se quiebra la economía. El gobierno trata de apaciguar los ánimos con una cifra intermedia y de la noche a la mañana, minutos antes de que se tenga que decretar el incremento siguiendo las leyes colombianas, llegan a un acuerdo cercano a lo que pedían los sindicatos luego de un par de recortes en sus pretensiones. Así es normalmente cómo se maneja esta vaina. Según la Ley 278 de 1996, para la proyección del incremento del salario mínimo, se debe tener en cuenta el índice de precios al consumidor, la inflación objetivo proyectada por el Banco de la República, la productividad empresarial, entre otros, lo que según varios expertos estiman un crecimiento del salario mínimo entre un 6 y un 7%. Dejando el valor en un rango entre 1.378.000 pesos y 1.391.000 pesos. ¿Qué tal si pensamos por un momento que el problema está mal planteado? ¿O qué tal si nos detenemos a mirar a quiénes conviene que exista un salario mínimo? También, ¿qué tal si respiramos un poco y miramos los afectados de que exista un salario mínimo? ¿Qué tal si analizamos las consecuencias que acarrea un incremento masivo en los costos de producción? ¿Qué tal si viéramos otra forma en la cual los salarios subieran por encima de lo que normalmente sube un salario mínimo? Cada una de esas preguntas daría perfectamente para un artículo de la Brújula CCM. Así que solo nos limitaremos a decir argumentos de manera muy superficial, como que el salario mínimo a los que más perjudica es a las personas de menos capacidades, porque tienen un bloqueo para ingresar al mercado laboral. Las empresas no van a contratar a alguien que produzca un valor inferior al sueldo que percibe, o sea, el salario más toda la carga parafiscal que conlleva un trabajador formal. El salario mínimo afecta a los trabajadores no sindicalizados, porque cuando a una empresa la estructura de costos le sube por la parte salarial, comienza a realizar recortes y los primeros que salen de las empresas, sin importar si son buenos o malos, son los trabajadores que no están afiliados a un sindicato, porque son esos prácticamente intocables. Las micro, pequeñas y medianas empresas por lo general tienen muy poco capital, lo que las hace intensivas en mano de obra. Si sube el salario mínimo por una obligación desde el gobierno, su estructura de costos se dispara y con ello se ven obligadas a realizar recortes en las nóminas, sacando a las personas menos capaces o incluso a los aprendices. Bueno, pero aquí no todos son perdedores con los salarios mínimos, hay ganadores y por ello aún existe esa medida a pesar de ser tan perjudicial dentro del mercado libre. El máximo ganador es el gobierno, porque en el país la mayoría de los cobros que se le hacen a los ciudadanos están adheridos al salario mínimo. Así que los ingresos de todas las entidades siempre van a subir. También ganan los trabajadores del Estado, porque por ley a todos ellos su salario se les incrementa en la misma proporción del incremento del salario mínimo. Así que mientras a Juan Pueblo le sube un 7% el salario mínimo, que son unos 80.000 pesos, a un padre de la patria ese 7% de incremento le significa un poco más de 3 millones de pesos en sus mesadas y mucho más si sumamos primas, vacaciones, cesantías, etc. Ganan los gremios porque se quitan a muchas empresas pequeñas de la competencia con productos más económicos, porque la mayoría de los gremios son controlados por las grandes empresas que son intensivas en capital. Así que un incremento en los costos laborales de los trabajadores más básicos no les son significativos dentro de sus estructuras de costos y los beneficios de acabar con la competencia son muy altos. Le conviene un salario mínimo a los sindicatos. En Colombia, despedir a un trabajador con fuero sindical es casi imposible, así que no importa qué tan malos trabajadores sean, seguirán dentro de las empresas parasitando salarios. Y no les conviene que lleguen nuevos empleados más proactivos que necesitan la oportunidad para aprender los oficios. Por eso bloquean el acceso al mercado laboral mediante los salarios. El mito
de que con la abolición del salario mínimo, estos bajarían incesantemente es una completa y absoluta mentira. Si eso fuera así, los salarios pagados en los países nórdicos serían inferiores a los de Colombia. Por el contrario, el salario promedio es de los más altos que existen en el viejo continente. Allí lo importante para los empresarios es la productividad, y entre más productivo es un trabajador, mayor es el sueldo que les pagan. Pero ese tema de cómo se puede mejorar los salarios con la abolición del salario mínimo es un asunto que se tratará en un futuro. Así que los que se reúnen para definir el nuevo salario mínimo que regirá para los trabajadores más básicos en todo el país, lo manejan precisamente las personas que les interesa bloquear el acceso al trabajo formal, o se benefician destruyendo los emprendimientos, o les encanta recibir más dinero de los contribuyentes destruyendo ingresos de las familias colombianas. Y como siempre llegó también el momento de ustedes. Díganos qué piensan sobre la negociación del salario mínimo. Lo leeremos en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y comparte para que llegue a otros usuarios. Es muy importante que te suscribas al canal y que actives la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Hasta pronto.